De repente se detuvo la grabación. Sí, señor. Pensé que no ingresé automáticamente como ocurre en otras ocasiones. Mm, Claro que no fue solamente señal, sino que hubo un corte de energía total. Están Ya, revisando los hermanos. Adelante, hermana Miriam. ya. Bueno, yo quedé en la parte de que había una pregunta, si existía algún remedio para alguien que habiendo sido salvo ha naufragado en cuanto a la fe. ¿Puede tal persona ser salva de nuevo? Y acá estaba la respuesta de Wesley, que él responde rotundamente sí. Sin duda, y no solo una persona ni 100, dice, estoy convencido de que son varios millares. Aquí el autor está aludiendo a Hebreos 6, capítulo 6, versículo 6, está hablando de que algunos que caen y son más adelante son restaurados. Wesley sostuvo claramente que la condición pérdida de los que se han apartado se podía remediar, y a ello en repetidas ocasiones. En general, los wesleyanos usan los términos apartarse y apostatar sin explicar las diferencias. En cambio, los arminianos reformados insisten en que solo hay una forma en que el creyente puede perder la salvación, y es un acto decisivo de apostasía, es decir, apartarse del Dios vivo por incredulidad. Si una persona que ha sido salva llega a rechazar a Cristo, habrá puesto a un lado la causa de la salvación establecida de Cristo. El autor acá resume las principales diferencias entre los arminianos reformados y los arminianos wesleyanos, planteando dos preguntas. ¿Qué es lo que produce la pérdida de la salvación? Los wesleyanos dicen que el pecado intencionado y no confesado constituye un estado de alejamiento de Dios que lleva al individuo a la perdición. En cambio, los arminianos reformados sostienen que solo la renuncia a la fe en Cristo puede apartar a alguien de su unión con Él. En cuanto a la pregunta, ¿es remediable la pérdida de la salvación? Los wesleyanos dirían que sí. Cada vez que alguien se arrepiente, Dios renueva su perdón que se aplica a todos los pecados cometidos hasta ese punto. Los arminianos reformados no están de acuerdo. Para ellos la salvación de Dios que se nos ofrece en Cristo Jesús no es algo que está tambaleándose constantemente en frágil equilibrio. El pecado en la vida del creyente, Dios se lo toma con gran seriedad y así debe hacerlo también la iglesia como el creyente individual. La Biblia deja en claro que todos somos pecadores. Sin embargo, la salvación de Dios no se consigue haciendo borrón y cuenta nueva. La justificación ante Dios no se logra dejando de pecar, sino por la fe en Cristo. Para el autor, el acto de la apostasía es irreversible. Después el libro también habla de una respuesta del calvinismo clásico a Stephen Ashby, y aquí el autor Michael Horton menciona que nadie debiera escandalizarse ante la idea de que todos nos acercamos a las escrituras con ciertas presuposiciones. ¿Por qué presuponen, había una pregunta, los calvinistas un entendimiento particularista del decreto inalterable de Dios, fundamentado únicamente en su beneplácito? Hay ejemplos de presuposiciones bíblicas que llevamos a los pasajes en conflicto acerca del tema de la incapacidad humana y del nuevo nacimiento. Por ejemplo, en el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 30, y a los que predestinó a esos también llamó, y a los que llamó a esos también justificó, y a los que justificó a esos también glorificó. También encontramos otro ejemplo en el libro de Romanos 9, capítulo 9, versículo 15 al 16, porque él dice a Moisés, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y tendré compasión del que yo tenga compasión. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios, de quien tiene misericordia. Ashby, el autor Ashby, es en gran medida imparcial con la posición reformada, incurre en algunos errores al plantearla. Por supuesto, los calvinistas replicarían que si decimos que el llamamiento de Dios es para todos y que su gracia alcanza también a todos, entonces no podemos creer en la depravación total. Entendemos tales llamamientos en su sentido más complejo. Dios no discrimina a nadie en su invitación a las bodas. La elección es un secreto divino que no podemos sondear. A los que predestinó a esos también llamó, nos dice el apóstol Pablo. Pero nosotros no sabemos
¿quién ha sido predestinado o llamado anteriormente? Esto no es un asunto nuestro. Nuestra tarea es invitar a todo el mundo a la fiesta y orar para que Dios lo lleve a todos a un conocimiento salvífico de Cristo. Además, los calvinistas no niegan que los pecadores se resistan a la invitación de Dios, el llamamiento externo. El que algunas personas respondan y otras no, no puede atribuirse a nuestra propia disposición o capacidad moral, sino a la maravillosa gracia de Dios. Por otra parte, el arrepentimiento y la fe son condiciones vinculadas al pacto de la gracia, no a la redención, puesto que el pacto de la redención es un pacto eterno e incondicional que se establece entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El Padre elige a su pueblo en Cristo, a quien les encargada la obra de la salvación, que el Espíritu Santo se encargará de aplicar y preservar. El pacto de la gracia se lleva a cabo entre Dios y su pueblo. Pese a que el autor Ashby se identifica con la teología reformada clásica acerca de la depravación, la justificación, la expiación y la necesidad de la gracia, concluye diciendo que los arminianos reformados concuerdan con casi todos los autores arminianos respecto a la cuestión filosófica entre el determinismo y el libre albedrío. Aunque Ashby es un arminiano evangélico, no ha demostrado con suficiente claridad que sea un arminiano reformado. Esto menciona el autor Michael Horton. Y después, en cuanto a una respuesta calvinista moderada a Stephen Ashby, hay áreas de acuerdo y áreas en desacuerdo. En las áreas de acuerdo coinciden con la afirmación de que, aunque no existan condiciones para impartir la salvación, sin embargo, la fe es la condición para recibirla. Es decir, Dios no aplica una gracia irresistible a personas que no quieren ser salvas. Otro punto de acuerdo en que cometer pecados o dejar de confesarlos no produce la pérdida de la salvación, por tanto el hecho de que se peque después de la salvación no anula la justificación. También coinciden en que la fe es una causa instrumental de la salvación, es decir, que Dios utiliza la fe como causa secundaria para la recepción del don de la salvación, de modo que Dios es la causa primaria de nuestra recepción de la salvación y la libre elección la secundaria. En las áreas de desacuerdo, los calvinistas moderados están en desacuerdo con los arminianos reformados acerca de muchas cosas. Por ejemplo, no están de acuerdo con la afirmación de que la elección condicionada por la fe en Cristo, la salvación es un don totalmente incondicional. Menciona en el libro de Romanos capítulo 11, 29, como afirman los calvinistas de las persuasiones. Si fuera condicional, Dios no sería entonces la causa soberana y última de todas las cosas, como afirma la Biblia, que es, ni tampoco podría existir la gracia incondicional, cuya realidad la Biblia enseña con toda claridad. Nuestra salvación no está supeditada a nuestra perseverancia en la fe, como afirman los arminianos reformados, sino solo a la fe. Sin embargo, la recepción del don de la salvación no requiere un continuo acto de fe. No obstante, la persistencia en la fe no es una condición para la salvación, sí es una manifestación acreditativa de alguien que verdaderamente ha sido salvo. También acá hay un punto donde dice una respuesta del arminianismo wesleyano a Stephen Ashby. Menciona una diferencia este autor: el calvinismo nos pide que elijamos entre la soberanía divina y la responsabilidad humana, mientras que el arminianismo nos anima a sostener ambas cosas al mismo tiempo. Una crítica es que Ashby dice acá es que exagera cuando dice que la posición wesleyana lleva a creer que un solo pecado hace que el creyente se pierda. Es lamentable que Ashby deja esta impresión en su capítulo. Eso sería en cuanto a las conclusiones. Este libro me ha servido en conocer la doctrina de la perseverancia y me ayuda a entender mejor la idea bíblica de la salvación en Cristo. Y también me ayuda a conocer las diferentes posiciones que existen: calvinismo clásico, calvinismo moderado, arminianismo reformado y también el arminianismo wesleyano. Todas estas están acompañadas de comentarios y la crítica de las posiciones opuestas. Es un buen libro desde la perspectiva de nuestra iglesia, tiene un lenguaje claro, la subdivisión de los temas nos ayuda
me ayuda a comprender mejor los planteamientos del autor y los presenta también de forma ordenada, favoreciendo la comprensión de la lectura. No tengo críticas al libro. Y también este libro en qué me ayuda a mi ministerio, porque me entrega los fundamentos teológicos para poder enseñar el tema de la seguridad de la salvación. Eso sería, hermano. Excelente, muchas gracias, hermana Mía. Muy bien, al final, la segunda parte vamos a ver los 4 puntos, pero bien resumidos. Le envié también a sus correos electrónicos recién el resumen de este importante libro, porque presenta las 4 posturas del calvinismo y arminianismo. Excelente, ahora vamos a trabajar con la doctrina de la santificación. Como siempre, hermanos, cualquier pregunta que vaya surgiendo a medida que vamos avanzando en la presentación, usted activa el micrófono y puede plantear la pregunta o alguna opinión. Bien, la doctrina de la santificación. ¿Cuántas doctrinas hemos visto hasta ahora, por favor? Si le puede listar, aunque no sea en orden. ¿Cuál fue la que hemos visto hasta ahora? Regeneración, Perfecto. adopción. Regeneración, adopción. ¿Cuál es la otra? Justificación. Justificación también, muy bien. ¿Qué más? ¿Qué otra doctrina? Los demás hermanos. La propiciación, la redención. Propiciación, redención, muy bien. Tiene que ver con las obras de Cristo. Salvación, conversión, fe, arrepentimiento también. Y ahora, la doctrina de la santificación. Muy importante todas las doctrinas que nosotros estamos viendo. Estas doctrinas son las que se deben pasar a los hermanos que están recién llegando a nuestras congregaciones, a los hermanos nuevos. Son los temas de evangelismo y también de discipulado y de compromiso con la iglesia. Todo creyente nuevo que comienza a caminar en el camino del evangelio debe conocer lo que es salvación, conversión, fe, arrepentimiento, justificación, adopción, regeneración y santificación. Debe conocer muy bien estas doctrinas para disminuir la posibilidad de deserción de nuestras iglesias. El término santo o estar limpio viene del Antiguo Testamento y son varios vocábulos y uno de ellos es kadas o kades. Se utiliza para expresar la santificación de varios objetos, el sábado, el primogénito, el pueblo de Israel, los levitas, el tabernáculo, el templo, entre otros. Por lo tanto, el término santo no se aplica solamente a los seres humanos, sino que también se aplica a los objetos, a los días, los elementos del tabernáculo, porque la idea es estar separado, estar limpio, la idea es estar apartado, dedicado para el servicio exclusivo a Dios. Esa es la idea a grandes rasgos del término santo, separado, dedicado, consagrado. Las doctrinas, bueno, ya vimos las doctrinas anteriores, cuáles eran aquellas doctrinas. Ahora vamos a llegar a una parte de la aplicación de la redención, que es una obra progresiva, es decir, la santificación. La justificación es instantánea, completa, exterior. En el momento en que uno se convierte a Cristo, la persona es declarada justa. Se ve y se trata como si nunca hubiese pecado en toda su vida. Pero acá estamos ante una doctrina que es progresiva, es también instantánea, pero también es progresiva, que continúa durante toda nuestra vida terrenal. También es una obra en la que coopera Dios y el hombre, o el ser humano, hombre el término genérico, incluyendo hombres y mujeres, cada uno con papeles distintos. A esta parte de la aplicación de la redención se le llama la santificación.
La santificación es una obra progresiva. Esta definición debemos recordarla porque va a aparecer en el examen final. Es una obra progresiva de Dios. Es una obra de Dios en el ser humano, en el hombre, que nos hace más y más libre del pecado. Tiene relación entonces con el pecado. Nos está ayudando a liberarnos del poder del pecado. Liberándonos del poder del pecado es la doctrina que tiene que ver con la santificación. Pero no solamente nos libera del poder del pecado y nos hace libre del pecado, sino que también es más semejante a Cristo en nuestra vida actual. Eso es lo que hace la santificación, de acuerdo a la definición que da Weinegrüder. Nos da la libertad del pecado, nos va liberando constantemente a medida que nosotros vamos creciendo en el Evangelio, pero no solamente eso, sino que también nos ayuda a reproducir la imagen de Jesucristo en nosotros, y nos hace cada día más semejante a Jesucristo en nuestra vida actual. Millar Erickson indica también que la santificación es la continuación de la obra de Dios en la vida del creyente, haciendo que realmente sea santo. El creyente ya es santo, el creyente es tomado del mundo, separado del mundo, apartado, separado del mundo, para consagrarse, dedicarse a Dios. Está en esa posición ahora de santo, por el hecho de ser apartado, está en la posición de santo. Y ahora, ¿qué es lo que debe hacer el creyente? Debe santificarse más todavía. ¿Por qué debe santificarse? Porque ya es santo. Es decir, no se puede santificar si no es santo. Se santifica precisamente porque es santo, debe ir creciendo. Pero esta obra lo hace Dios en el creyente. Por santo, aquí entendemos que se asemeja realmente a Dios. Esa es la idea de la santificación. Semejante a Dios, ser cada día más semejante a Dios. Los de la Iglesia Ortodoxa le denominan esta doctrina la deidificación o la deificación del creyente. Ser cada día más como Dios, ser participante de la naturaleza divina, no esencialmente, sino participativamente. No es algo que no sea posible, puesto que Jesucristo dijo, sean perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. A esta doctrina se le conoce como la perfección cristiana. La perfección no significa que el ser humano no pueda equivocarse, o que ya ha llegado a una situación donde ya es imposible que pueda pecar, sino simplemente que va creciendo, va desarrollando esa imagen de Dios en los seres humanos, comienza a restaurarse la imagen que fue perdida por el pecado de Adán y Eva en el huerto del Edén, porque originalmente los seres humanos somos imagen y semejanza de Dios. Pero el pecado lo destruyó, lo difuminó, dicen algunos. Por lo tanto, ahora debe volverse a restaurar esa imagen de Dios en el ser humano. Y en este proceso de la santificación se va reproduciendo la imagen del ser humano caído a la imagen de su Hijo Jesucristo, el varón perfecto. La santificación es un proceso, entonces, mediante el cual nuestra condición moral entra en conformidad con nuestro estatus legal frente a Dios. Es una continuación de lo que Dios comenzó con la regeneración, cuando una nueva vida se confirió y fue infundida por la regeneración en el creyente. En particular, la santificación es el Espíritu Santo de Dios. Es el Espíritu aplicado a la vida del creyente, la obra hecha por Jesucristo. La obra que Cristo realizó en la cruz, esa misma obra se aplica al creyente de la santificación. Por lo tanto, las doctrinas de salvación, regeneración, propiciación, expiación, sustitución, redención, todo eso se produjo en la cruz, justificación y ahora la santificación. Que la santificación sea un proceso que nunca se completa en este mundo, eso lo dice James Montgomery Boyce, es un proceso que nunca se completa, nunca se termina en este mundo. Por eso que, como es un proceso, debemos tenernos paciencia mutuamente entre todos los creyentes. Si comprendemos bien este aspecto de la santificación, de que es un proceso, es dinámico, debe ir creciendo y desarrollándose, admite grados entonces esta doctrina, porque algunos son más santos que otros, todos son santos, pero en el proceso de la santificación hay grados de santidad, porque algunos
son más maduros que otros. Por eso debemos mantenernos o ser pacientes los unos con los otros, porque es un proceso que nunca se completa en esta vida, se va a completar con la resurrección de los muertos. Es tan importante y necesaria en la aplicación de la salvación como la regeneración, la justificación y la adopción, señala James Montgomery Boyce. La santificación no se debe confundir con la justificación, porque ya lo hemos visto, la justificación es exterior, la santificación es interior. La justificación es una posición legal, una vez por todas, obra de Dios por entero, perfecta en esta vida, en la misma vida de los creyentes. Pero la santificación es una condición interior e interna. Continúa durante toda la vida. Nosotros cooperamos con la santificación. No es perfecta en esta vida, y es más grande en unos que en otros. En ese sentido no hay creyente perfecto porque todavía no se ha consumado, no se ha producido o no se ha completado ese proceso de la santificación, porque eso ocurre al final de los tiempos, en la segunda venida de Jesucristo, cuando nuestro cuerpo sea glorificado y sea extirpada la naturaleza pecaminosa del creyente. Y también admite grado porque es más grande la santificación en unos que en otros. Hasta ahí está claro, ¿verdad? Cualquier pregunta, Hermano, van planteando a medida que vayamos avanzando. Sí, hermano Jaime. estaba viendo la, la imagen que usted tiene, dice en relación a los santos, dice el sábado, el primogénito, el pueblo de Israel, los levitas, el tabernáculo, el templo y otras cosas. Ocurre muy común en las congregaciones cuando hermanos presentan algún instrumento para la adoración a nuestro Dios. Esos instrumentos también se puede llamar como apartados para la adoración de Dios. Claro, son santificados para el servicio exclusivo a Dios, son dedicados, son apartados, separados, dedicados a Dios. La idea implica la idea de la santificación. Son objetos santos, porque cumplen servicios especiales para Dios. Y solamente para Dios, dedicados solamente para Dios. ¿Está bien? No hay ningún problema doctrinal con esa práctica en nuestras iglesias. O sea, no se podría sacar los instrumentos como para ocuparlos en el mundo, ¿cierto? No se podría. O sea, se puede, pero no se debería. No, claro que no, porque son dedicados exclusivamente para Dios. Sería profanar, sería un sacrilegio, sería profanar aquellos instrumentos sagrados, porque están dedicados exclusivamente para servicio a Dios. Correcto. Ya no serían santos, serían instrumentos comunes nada más. Por eso se utiliza para uno y para otro. Ya, hermano, muchas gracias. Muy bien. Los vocablos que se emplean ahora en el Nuevo Testamento es agiasein, hacer santo, santificar, se utiliza tanto pasivo como activo, se usa más de 2 docenas de veces. ¿A qué se refiere esta idea de se utiliza en un sentido pasivo y en una voz activa? Voz, ¿a qué se refiere a la voz? Voz activa y voz pasiva. La voz pasiva, el sujeto de la oración es el que recibe la acción. Y la voz activa, el sujeto, el que está realizando la acción. Por lo tanto, acá, con respecto a ser santo, el pecador recibe la acción de la santificación. Dios el que lo está santificando, Jesucristo por medio del Espíritu Santo, pero también el creyente debe procurar santificarse a sí mismo. El que sea santo, santifíquese más a sí mismo, santifíquese más todavía. Aquí estamos viendo, de acuerdo a lo que dice Apocalipsis, ya está en una voz activa. El creyente debe procurar desarrollar, crecer, profundizar la santificación, porque ya lo es. No para hacerlo, sino porque ya es santo. Ya es santo, por lo tanto debe actuar como santo. Debe esforzarse en actuar como tal.
Se enojó mi hijo. Ahora vamos a ver los pasajes en que se usa en el Nuevo Testamento el vocablo agiasein y también agiasmos. Viene de agio, santo. Cristo llegó a ser nuestra santificación. En la cruz nos proporciona y obró a favor de nosotros la santificación para que se produjese en nosotros la santificación. Se usa el verbo agiasein para referirse a un tiempo pasado de la santificación. La santificación admite tiempo, es decir, una obra que se realizó en el pasado, cuando se creyó, pero también es una obra que se está llevando a cabo ahora en el presente, y se completará o finalizará al final de los tiempos, en un sentido escatológico. La santificación entonces tiene 3 tiempos: instantánea, cuando se convierte; progresiva, porque debe ir creciendo, desarrollando la santificación; y escatológico, al final de los tiempos, que es completa y final, cuando Jesucristo vuelva por segunda vez. Se usa el sustantivo para referirse a apartarse de la inmoralidad sexual en Tesalonicenses. Los tesalonicenses tenían el mismo problema de Corinto, porque eran iglesias que venían de la gentilidad, que no estaban relacionados con el judaísmo. Los judíos no tenían este problema de la inmoralidad. Acá sí existe este problema de la inmoralidad sexual. Y se usa acá el sustantivo para referirse a apartarse de la inmoralidad sexual para practicar la santificación. En Corinto también se alude a exactamente la misma idea. Se usa el verbo para referirse a la santificación escatológica de todos los creyentes, es decir, cuando los creyentes sean glorificados, el cuerpo corruptible se vista de incorrupción, la naturaleza pecaminosa que caracteriza a todos los seres humanos va a ser extirpada en ese momento. El libro de Hebreos, que dice Hebreo y Primera de Pedro, hay una santificación inicial. Cuando creyó, fueron santificados por medio de la obra de Jesús de Nazaret. Depende de una obra hecha por Cristo una vez y para siempre en la cruz. Obtuvo esa santificación, a diferencia de los animales que eran degollados, derramaban su sangre, pero era una promesa de la obra que se iba a realizar en el futuro por Jesucristo. Y acá está una obra, tantos beneficios obtuvo la obra de Cristo en la cruz, su derramamiento de sangre, y una de ellas es la santificación. Los cristianos han de santificar en sus corazones a Cristo como Señor y estar siempre listo para responder a todo el que pida esperanza o pida razón de la esperanza que hay en nosotros, dice el apóstol Pedro. También en el Evangelio de Juan, el Hijo oró al Padre para que santificara a los discípulos en verdad. En la verdad, o en verdad. El término tiniebla, la metáfora de tinieblas, indica la muerte, el engaño, la ignorancia espiritual. Muerte, ignorancia espiritual, o también pecado, habla del pecado. Tinieblas, ignorancia, muerte y pecado. Por lo tanto, cuando habla de verdad, es lo inverso de la vida, se disipa la ignorancia en los temas espirituales y se limpia, o ahora está santificado. Y acá él es la verdad. Jesús le dijo a sus discípulos: ustedes están limpios por la palabra que yo les he hablado. Vosotros ya estáis limpios por la palabra que le he hablado. El que está limpio ya no necesita nada más que lavar, porque Pedro le dijo: no solamente mis pies, sino todo mi cuerpo, todo mi ser. El que ya está limpio no necesita solo limpiárselo o lavarse los pies, le dijo el Señor Jesucristo al apóstol Pedro, porque por medio de la palabra ellos habían sido ya santificados, o en la verdad fueron santificados. Por los discípulos el Hijo oró: yo me santifico a mí mismo para que ellos también sean santificados en la verdad. Cristo, se santifica, otras traducciones bíblicas lo traducen me consagro, y para que los creyentes se consagren también, sean consagrados, santificados. La diferencia entre Cristo y los creyentes es que la santificación o la consagración se deriva de la obra de Jesucristo. En cambio, la consagración de Jesucristo es una consagración de sí mismo, o de su propia naturaleza de santo. Eso es lo que nos dice las epístolas generales
Y lo que nos señala las epístolas del apóstol Pablo en los Corintios, en Tesalonicenses también. En referencia a los cristianos de una localidad, el término santo, agis en griego, todo se traduce como santo. Hay muchas palabras que son utilizadas y acá es agis. Se refiere a los cristianos de una localidad, los santos de Corintio, llamados a la santificación, es decir, los santificados en Jesucristo, llamados a la santificación. Los corintios ya son santos, pero son llamados a la santificación. Eso dice ese capítulo 1 en el verso 2. Son santos, pero llamados a la santificación. Por la obra de Jesucristo. En Cristo ya son santificados. Pero la iglesia de Corintios no es perfecta, no es madura, no es espiritual, tampoco es natural. El apóstol Pablo dice, yo no le puedo hablar a ustedes como espirituales, sino como a carnales, porque soy carnal y ustedes tienen conflicto entre ustedes. Los términos el griego que se van a utilizar ahí para describir a los corintios en los primeros capítulos, el hombre natural no puede comprender las cosas que son del espíritu. El vocabulario que se emplea ahí es el psíquicos, es decir, una persona natural, psíquicos. El otro vocablo es el sárquicos, es el mundano, que vive como mundano, como carnal, se traduce como carnal. El otro vocablo es el sarquinos, es un cristiano nacido de nuevo, que ya es santo y fue presentado así en el capítulo 1 de Corintio, como santo de Corintio, pero que actuaban como si fuesen carnales, pero no son carnales, porque son creyentes, sino que son sarquinos. Y también habla de otros creyentes que son neumáticos, es decir, los espirituales, del neuma, espíritu, neumáticos, son espirituales. Se presentan 4 personas en los primeros capítulos de Corintios, los sárquinos, los sárquicos, los neumáticos y los psíquicos. Y aquí a los corintios se le aplica este término. Son santos, pero al mismo tiempo son carnales. No es que sean incrédulos, son carnales. Son cristianos, pero que actúan como carnales. El término santo, entonces, de acuerdo a 1 de Corintios, se utiliza para referirse a cristianos de una localidad. Los cristianos de Corintio, los cristianos de Tesalonicenses, los cristianos de Valdivia, los santos de Portomón, los santos de Osorno, los santos de Temuco, los santos de Santiago. Es un término sinónimo para referirse a cristianos. Porque también así se utiliza en 1 Corintios 6, el capítulo 14, verso 33. Es sinónimo entonces de cristiano. Se usa en un sentido también escatológico, cuando se produzca la glorificación de los cuerpos. En Hechos también se utiliza como sinónimo de cristianos. Es decir, cristianos son santos. Y no hay ningún santo que no sea cristiano. Y si es cristiano es porque es santo. No sé, en nuestras congregaciones, no sé si ustedes han escuchado, hermanos, la idea de la santificación. Pareciera que algunos hermanos tienen ciertos temores, ciertas incomodidades, o también una incomprensión de sí mismo, porque señalan que o no se identifican como santos, o indican a algunas personas, esto no son santos. Pareciera que cuando se identifican como santos estuviesen cometiendo un error, o están cayendo en arrogancia o en un orgullo espiritual al identificarse como santos. Tienen cierto ese temor, o ese menoscabo, o ese cuidado de no identificarse como santos. No sé si ocurre en sus congregaciones, hermanos, de los hermanos, de no considerarse o autopercibirse como santos. ¿Cuál será la razón
por eso, de esos temores de no percibirse como santos o autodefinirse como santos. Hermano, ¿Sí? puede ser que, que en el concepto de lo que nosotros estamos estudiando en relación a la doctrina de la salvación, puede ser que no esté el concepto muy claro en su vida, porque cuando se habla de la comunión de los santos, ya con ese término queda, en alguno, queda la duda, porque aún siendo pecadores, o, que somos pecadores, no ven ellos la santidad o la condición como ellos, como lo encontramos nosotros. Si bien es cierto, como la palabra iglesia, que Dios nos aparta del mundo para anunciar el mensaje de Dios, el momento de ser llamado iglesia, ahí Dios nos apartó y ya lo llama a nosotros santos. Y ese concepto no se explica muy bien en su totalidad bíblicamente, para que el cristiano pueda tener esa posesión de que realmente es santo y está en un camino de santificación en forma diaria y continua hasta que la persona sea glorificada con con la arrebatamiento de la iglesia. Deben tener una idea equivocada o parcial, me parece mucho que debe ser parcial. No están tan alejados de la realidad, porque quizás están viendo la santificación como completa y total, y no la ven como progresiva, y tampoco la ven como instantánea. Parece que enfatizan un aspecto de la santificación. Me parece mucho, por eso es que existe ese temor de autopercibirse como santo. Me parece mucho que esa puede ser la razón, ¿eh? O no Cuando, sé si habrá otra razón. ¿Sí, hermano Jaime? cuando hablan ese término, el que sea santo, santifíquese más aún. Con ese término, igual queda, creo que muchos de la congregación quedan con el signo de interrogación. El que sea santo, santifíquese más aún. Y con eso, que es bíblico, queda en una evidencia de duda. O sea, usted ve en los rostros un signo de interrogación. Es porque hay un desconocimiento bíblico. Claro, increíble, ¿eh? Increíble. ¿Habrá otra razón, mis hermanos, que los cristianos, nosotros nos identificamos como cristianos, como evangélicos? No tenemos ninguna duda, somos evangélicos, protestantes también, pentecostales, neopentecostales, otros, pero, o salvos también, pero como santos ya es algo que nos incomoda el identificarnos como santos. No sé cuál será la... ¿Qué creen ustedes, hermano, hermana Miriam, hermano David, hermano Christopher, hermana Belén? La otra razón de esta incomodidad de percibirse como santo. Quizás, profe, puede ser porque algunos tienen el concepto de la impecabilidad y se les puede atribuir que si la persona es santa es imposible que peque. Entonces, cuando se tiene un concepto errado de santificación o de santidad del creyente, se puede asumir a que uno ya es perfecto, o sea que es imposible cometer algún error. Y cuando se cae de ese título humano que se nos da, erróneo, quizás por eso los hermanos tienen temor de hablarse o referirse o referirnos como santos. Hay como un concepto papal. Claro que sí, pues. Está la idea y la raíz de la doctrina del Papa, o la doctrina católica romana, porque nuestras iglesias cristianas evangélicas tienen raíces católicas romanas. Aunque son evangélicos, no lo son en su totalidad, a menos que estudien, por supuesto, la doctrina bíblica y la doctrina evangélica protestante. Si no la estudian bien, no reciben una buena instrucción de la teología evangélica, van a vivir y creer y practicar doctrina de su antigua fe, o sea, su antigua confesión
católica apostólica romana. Eso debe ser, esa es la razón. La influencia del catolicismo romano, esos residuos del romanismo, me gusta expresar ese término, el romanismo. Más que Iglesia Católica Romana, es como más ya, como marginarlo, o como más despectivo, creen ustedes, ¿o no? El romanismo, parece que sí. El romanismo, residuos del romanismo todavía en el protestantismo, en las iglesias cristianas evangélicas. Bien. En Hebreos y también en Judas, ¿qué nos dice Hebreos y Judas? A todos los creyentes originales se le emplea también, o se le aplica el término de santos. A los cristianos que reciben saludos, a los cristianos recipientes de la carta, o los destinatarios de estas epístolas se les denomina santos. En Apocalipsis saluda a las oraciones de todos los santos. Se menciona la reverencia, perseverancia y la fe de todos los santos, que se refiere a los cristianos, aquí igual se está utilizando como sinónimo de creyentes. En el juicio los profetas y los santos recibirán la recompensa como siervos de Dios. Por lo general en Apocalipsis continúa el uso de santos como sinónimo de cristianos. En la Biblia se utiliza entonces el término santo como sinónimo de cristianos, como una iglesia local y como la iglesia también universal. Ahora vamos a apreciar lo que la iglesia la doctrina católica romana. El término está bien, es católica, universal, pero no podemos quedarnos solamente con católica, porque no existe una sola iglesia católica. Existen varias iglesias católicas. Existen católicas que son del Oriente y católicas que son protestantes. No sé si usted ubica, hermanos, o logra distinguir a la iglesia católica, apostólica y reformada. No sé si la han escuchado hablar en alguna oportunidad. ¿Cuál es esa iglesia oficialmente? Católica, apostólica y reformada. La anglicana evangélica, ¿cierto, Esa profe? es la anglicana, correcto. La anglicana tiene, oficialmente es el término, iglesia católica, apostólica y reformada. Son la iglesia anglicana, evangélica. Reformada es católica porque es universal en doctrina, por los concilios ecuménicos universales, porque está también en todas partes, y es apostólica porque viene de las enseñanzas, está fundamental la enseñanza de los apóstoles, y es reformada porque toma las doctrinas de la reforma protestante, es católica, evangélica. Por eso que, y también hay católicas la de Rusia, de Georgia, de Armenia, entre otras, que son las iglesias del Oriente, también son católicas. O sea, acá hay una sola. La iglesia católica romana es una de tantas iglesias católicas. Por eso hay que precisarlo bien. Nosotros decimos en Chile la iglesia católica, inmediatamente todo el mundo entiende como la romana, pero es una sola, son muchas. ¿Qué dice la iglesia católica apostólica romana? Dice lo siguiente con respecto a la santificación. Ha de ser un proceso continuo, hasta ahí opinan exactamente lo mismo que los evangélicos, un proceso continuo. En el aspecto escatológico es cubierta las doctrinas del purgatorio como la visión beatífica de Dios. Ahí con eso no concuerda las iglesias protestantes. Por el sustento bíblico, esa es la razón, porque el catolicismo se basa en la tradición, además de la Biblia, y los protestantes solo en la Biblia. La invocación a los santos se otorgó la categoría de dogma en el Concilio de Trento en el año 1545. Una de las características del catolicismo romano es que con el tiempo las doctrinas y los dogmas van agregándose nuevos dogmas, va evolucionando los dogmas. Cuando el Papa
se expresa en ex cátedra es infalible, no se equivoca en ese momento. Y que establece el dogma debe ser creído por todos los católicos romanos para ser salvo, para ser parte de la iglesia. Según el Concilio de Trento, los santos que reinan juntamente con Cristo ofrecen sus propias oraciones por los hombres. De modo que es bueno y útil, dijo el Concilio de Trento, invocarlos suplicamente y apelar a sus oraciones auxilio y ayuda para obtener beneficio de Dios por medio de su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Eso es lo que enseña el catolicismo romano. Todos los creyentes que han muerto y están gozando es decir, que están en la presencia de Dios en el paraíso, oran a favor de todos los creyentes en la tierra. Profe, ¿Sí, hermano Christopher? el Concilio de Trento no fue ecuménico, ¿cierto? ¿O sí? No, el Concilio de Trento fue una reacción del católico romano frente al protestantismo. Y no estuvo ahí, no estuvo la Iglesia del Oriente. Porque esto fue en 1545. Se separó del Oriente en el año 1054. En 1517 comienza la Reforma, por lo tanto este concilio es una respuesta a la Reforma protestante. Por eso se estableció este concilio. Es que el libro de texto del último informe, ¿Sí? cuando se refería al tema de la predestinación, o sea, de la perseverancia, ¿Mm? y de la seguridad y la salvación, se pronunciaba el Concilio de Trento y decía que el creyente no podía tener certeza ni de lo uno ni de lo otro. Ok. A ver, ¿lo puede repetir, hermano, por favor? A ver, lo voy a leer textual para no... informe 6. Concilio de Trento dice: no debía presumirse que uno ha sido debidamente predestinado a una salvación final, ni tampoco suponer que ha recibido el don de la perseverancia. No se puede suponer con certeza ninguna de las dos cosas, dada la lucha contra el mundo, la carne y el diablo. Por otra parte, se puede perder la gracia de la justificación por incredulidad o un pecado mortal. Ah, muy bien. Eso fue lo que estableció el Concilio de Trento. Sí, profe, de acuerdo al libre texto. Está respondiendo al calvinismo, a la iglesia reformada, al presbiterianismo. Está respondiendo a Juan Calvino, a la doctrina de la predestinación. Está clarísimo, ¿eh? Porque es una reacción contra el protestantismo. Ah, claro, se definió contra los protestantes. En esa doctrina de la predestinación, ¿eh? De la perseverancia de los santos también, pero no solamente en otros, sino en todas las doctrinas del protestantismo se declaró el Concilio de Trento, incluso hasta la misma Biblia. Ahí fue donde incorporó los deuterocanónicos, los segundos libros reconocidos como canónicos. Muy bien. Bueno, eso dijeron dicen los católicos romanos. También la Iglesia Ortodoxa practica la oración a los muertos, ¿eh? Bueno, nosotros decimos los muertos, pero para la Iglesia Ortodoxa y Católica Romana, los cristianos no están muertos. Bueno, en ese sentido también nosotros opinamos lo mismo, puesto que Dios no es Dios de muertos, sino que Dios de vivos. Por lo tanto, los muertos en Cristo están vivos, están conscientes, están en la presencia de Dios. Hasta ahí estamos de acuerdo. Lo que estamos en desacuerdo es por qué dirigirse a los cristianos que están en el paraíso. ¿Por qué no dirigirse directamente a Jesucristo? ¿Acaso no está dispuesto a escucharnos y está alejado? Se presenta esa idea ya de la lejanía de Jesucristo. ¿Por qué tiene que ser un ser humano? Porque es un ser humano, que es igual que nosotros, pero Cristo también fue igual que nosotros. Y nos pueden comprender los cristianos porque son iguales exactamente que nosotros, pero también Cristo fue igual y tenía todas las mismas características nuestras y fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. No hay esa no es la justificación, porque son igual que nosotros los santos. El otro problema es que no pueden estar en todas partes. En cambio, Cristo, como es Dios, está en todas partes. Los puritanos. ¿Qué enseñaron los puritanos? Los puritanos son cristianos de Inglaterra, de la iglesia anglicana. Los puritanos quieren limpiarse
quieren eliminar todo elemento del catolicismo romano. Eran personas realmente, y también en la iglesia anglicana, era una iglesia que con el catolicismo romano cortó, pero definitivamente, de tal modo que el catolicismo romano fue prohibido en Inglaterra. Y todo lo que fuera parecido al catolicismo romano, la iglesia ortodoxa tuvo problemas y no pudo establecerse en Inglaterra. Bueno, ahora sí, no hay problema, pero en un tiempo, porque tenía características del romanismo. Por lo tanto, ninguna iglesia con características semejantes al romanismo podría establecerse oficialmente allí. Estaba prohibido. Por influencia de los puritanos eliminar todo elemento del catolicismo romano. Y también se destacaron los puritanos por las evidencias externas de los creyentes frente al mundo, la distinción exterior de los creyentes frente al mundo. Debemos ser distintos, diferentes, no solo porque estamos en la iglesia, sino cuando estamos fuera del templo, también debemos ser distintos. ¿Y cómo se puede verificar esto? No van a los bares, a la fiesta, a las carreras, al teatro, a los juegos, a las competencias deportivas, a los juegos de gallina, peleas de perros, de animales, en fin. A esos juegos no asisten los cristianos por vestirse de una determinada manera también, tanto hombres como mujeres. Es decir, o aspecto exterior. No sé si a usted le resulta parecido esa doctrina puritana, hermano, le suena familiar. La iglesia evangélica pentecostal tiene una marcada tendencia puritana. ¿Es solamente la IB? Lo he visto, por lo menos la metodista pentecostal ya es como más, ha aceptado algunas salvedades, por ejemplo, en los varones, el tema de la barba, en las hermanas, el tema de que antes discutían mucho por el teñirse el cabello, arreglarse, no sé, el uso de la falda o el pantalón, ha sido como barreras que se han ido dando abajo. Porque son nuestras raíces, de nuestras expresiones espirituales. Ellos son nuestras raíces. Los padres fundadores le llaman a algunos. Nosotros provenimos de ahí, de los puritanos, influencia del puritanismo en nuestras congregaciones. Algunas más, otras menos, pero está la influencia puritana ahí, entre nosotros. Así que si tiene algún libro que mencione de los puritanos, va a estudiar acerca de nuestras tradiciones espirituales y tradiciones eclesiásticas y tradiciones teológicas. Juan y Carlos Wesley se describe como la perfección cristiana, santificación plena o segunda obra de gracia. John Wesley, gracias a esta doctrina de la santificación, la segunda obra de gracia va a prestarle el término teológico al pentecostalismo, que después lo va a identificar como el bautismo con el Espíritu Santo como una segunda obra de gracia posterior a la conversión, que le da poder para testificar. El pentecostalismo en el siglo XX. Acá, en la época de John Wesley, en el siglo XVIII, en la 1700 y tanto, la santificación es una segunda obra de gracia. No lo indicó él como bautismo con el Espíritu Santo, pero se obtiene una segunda obra de gracia, donde la persona es totalmente santificada. En ese momento, ese creyente no puede pecar. Increíble lo que dice John Wesley, en uno de sus sermones. Yo quedé impresionado cuando experimenta la santificación, y basado en el apóstol Pedro, ha sido santificado de modo que ya no puede pecar. Y si la Biblia dice que no puede pecar, es porque el cristiano que ha experimentado esta bendición no puede pecar. Decía John Wesley en su sermón, hace tiempo lo leí. Y después leyendo el libro de La perfección cristiana de John Wesley, es un libro muy, muy pequeño, se puede leer en algunas horas. Él dice que la perfección cristiana no es que el creyente no se puede equivocar, porque la perfección cristiana, resumido, es el amor intenso del pecador hacia Dios y hacia su prójimo, el amar a Dios y al prójimo con intensidad, de tal manera que cualquier acción o actividad está motivada por ese amor, aunque
pueda equivocarse, pero como está motivado por el amor, esa equivocación no puede ser tomado en cuenta como pecado, sino como un error nada más. Esa es la explicación que da John Wesley. No es permanente en el tiempo, sino que son momentos en que experimenta esta bendición y luego, si se pierde, la vuelve a recuperar. ¿Qué opinan ustedes acerca de esa explicación que da John Wesley de la santificación? Se dio una voltereta ahí, John Wesley. ¿Sí? Muy bien. Fue muy fervoroso en la impecabilidad. Sí, sí. Bueno, y Carlos Wesley dije, se puede obtener la santificación ahora, en este mismo instante, inmediatamente antes de la muerte, dijo. Inmediatamente antes de la muerte. Ahí se separó de su hermano Carlos, perdón, John Wesley. Charles Finney, como son de los movimientos de santidad, la santificación completa se alcanza en esta vida, dijo Charles Finney. La santificación completa en esta vida, no hay que esperar la resurrección de los muertos, sino se puede esperar en esta vida. Es una condición continua, dice Finney. Abajo está la fotografía del último, está Charles Finney, a la que el ser humano accedía voluntariamente, es sinónima o idéntica a la condición de obediencia conformidad a la ley. Pero todo esto viene de John Wesley, de Charles Finney, los movimientos de santidad, el pentecostalismo, el neopentecostalismo, todo proviene de las doctrinas de John Wesley. Pero John Wesley toma del puritanismo también, tiene elementos del puritanismo, toma de los místicos y toma también de los pietistas y de la iglesia anglicana. Todas esas son nuestras herencias espirituales. Aquí estamos solamente viendo la doctrina de la santificación. Perfecto, la formulación sistemática ahora con respecto a la santificación. ¿Cuál es el significado básico? Esto es lo que va a aparecer en el examen último, el examen C. Su significado básico de la santificación es dedicación, separación, dedicación o consagración. Su finalidad es guiar últimamente a ser como Dios es. Ser perfecto como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Esa es la exhortación a los creyentes. No se puede evadir, no se puede soslayar, no se le puede hacer el quite. Es una doctrina que se debe enseñar, que se debe predicar en las congregaciones cristianas evangélicas, que se debe cultivar y debe tener presente el creyente esta doctrina. Las doctrinas y la teología sistemática, lo que estamos viendo, los dogmas cristianos, son la columna vertebral de la conducta de los creyentes, porque nosotros vamos a conducirnos en base a lo que nosotros creamos acerca de nosotros mismos, de Dios, de la salvación. Me contaba un pastor ayer acerca de la práctica de un líder cristiano que él conoce, de darle la bendición a parejas. Era como un rito bendecir a parejas en una congregación cristiana evangélica. No casados, sino pareja nada más. Lo bendecía. ¿Y por qué lo bendecía? ¿Por qué no se casaban? Es sencillo casarse, ¿por qué no casarse? Solamente para... o sea, ellos pedían la bendición de la pareja nada más. Porque la señora iba a perder ¿cómo se llama? La pensión. Si se casaban, perdía la pensión. Para no perder la pensión, entonces permanecían como pareja nada más. Pero fueron a recibir la bendición de parte de la iglesia. La respuesta que dio el líder fue que hay que enfatizar el amor. Dios es amor. Enfatizaba excesivamente el amor de Dios, pero pasaba por alto otra doctrina muy importante que era la santificación. Nuestra conducta, nuestro estilo de vida, el liderazgo, el ministerio que se desarrolla en nuestra respectiva iglesia va a estar determinado, conducido en base a lo que nosotros creamos, en base a la doctrina que nosotros
adscribamos o conozcamos bien. Por eso es que es importante conocer muy bien la doctrina. Acá la santificación es, en última instancia, ser como Dios es. Y una de las características fundamentales de Dios es la santo. Santo seréis porque Jehová vuestro Dios santo es. El sumo sacerdote llevaba en la frente el lema Santidad a Jehová. Y el tema principal de Levítico es santo. Seréis porque Jehová vuestro Dios santo es. Esa es la idea de santificación, ser finalmente como Dios es. Su alcance todos los cristianos, todos son santos, porque todos están en este proceso de la deificación, deificación, es decir, ser como Dios, o la santificación, o la perfección cristiana, o también se le aplica otro término, la formación cristiana. Ser transformado a la imagen de su Hijo Jesucristo, quien es la imagen del Dios invisible. Pablo escribe a los santos en Corinto, algunos de los cuales vivían de una manera no muy santa, vivían como carnales, pero se le denomina ya santos. Y la obra es una obra de Dios por medio de la fe. ¿Cuáles son los lados de la santificación? Hay un lado divino y el lado humano. El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo santifica al creyente, y el creyente, por otra parte, recibe, adopta, asimila, se apropia de la obra de Cristo en la cruz. Entre tantas obras, la santificación, y el estudio de las Escrituras y obediencia a las Sagradas Escrituras. Es otra forma para poder desarrollar, profundizar, hacer crecer la santificación. La santificación tiene 3 tiempos. Es instantánea, el momento en que uno cree, es progresiva, nosotros debemos ir creciendo la santificación y reproduciendo la imagen de Jesucristo en nosotros, y es completa o final, es decir, cuando seamos resucitados, nuestros cuerpos serán glorificados y son extirpada la naturaleza pecaminosa, concluye el largo proceso de la santificación. Solo allí estará completa. En este momento nosotros nos encontramos en un estado de desarrollo, de la santificación. Muy bien, hermano. Tenemos 2 minutos. Vamos, 2 minutos. Vamos a responder las siguientes preguntas. Todos activan los micrófonos y responden las siguientes preguntas. ¿Qué es la santificación según Vaino Grudem? ¿Qué menciona Grudem con respecto a la santificación? ¿Cómo lo definió él? ¿O la define? Es una obra progresiva de Dios que nos libera del poder del pecado y nos ayuda a parecernos a Cristo. Muy bien, excelente. Perfecto. Es una condición interna también, continua durante toda la vida. Nosotros cooperamos, no es perfecta en esta vida, y en algunos es más grande que en otros. Admite entonces el grado de santidad, algunos más, otros menos. ¿Cómo usa Pablo el término santos en sus epístolas? ¿En qué sentido Pablo emplea el término santos en sus cartas o epístolas? ¿Se refiere a? 3 tiempos, Bueno, también, ¿o no? pero también, sí, admite los tiempos, menciona los tiempos. Cuando se dirige a los corintios, por ejemplo, emplea santos, los santos de Corintios, se refiere a los cristianos de una localidad. La iglesia local. Una iglesia local, muy bien, se utiliza el término santo para referirse a una iglesia local. Y también como cristianos en sí. Como sinónimo de cristianos, perfecto. Como sinónimo de cristianos. En un sentido escatológico también se refiere. Muy bien. El catolicismo romano, ¿qué enseña acerca de los santos? ¿Qué dice el catolicismo romano con respecto a los santos? ¿Alguien alguna idea? Me parece que lo pasamos muy rápido esa parte. Los santos son aquellos que han sido canonizados por el Papa, los que están muertos y los que están en la presencia de Dios. Es decir, para el catolicismo romano, santos son aquellos que han sido canonizados.
por el Papa. En cambio, la Biblia, santos son aquellos que ya están vivos, no solamente los que están muertos, los canoniza en vida, no espera que mueran. Eso enseñaba el catolicismo romano. ¿Qué enseñó? A ver, ¿qué más? John Wesley, Carlos Wesley, acerca de la santificación. Era una segunda obra de gracia. Excelente. Es una segunda obra de gracia. Muy bien. ¿Y Charles Finney, qué enseñó acerca de la santificación? Estaba completa. En esta vida, excelente. ¿Cuál es el significado básico de la santificación? ¿Qué significa básicamente? Separación. Separación, dedicación a Dios. La finalidad es ser como Dios. ¿Y los tiempos de la santificación? Es ¿Instantáneo? Perfecto. progresiva y Progresiva escatológica. y escatológica o completa o total en la segunda venida. Perfecto, mis estimados hermanos. Finalizamos esta